Hola, ¿qué tal? Muy bienvenido a Más Allá del Velo, las entrevistas digitales a los exponentes de la magia en Hispanoamérica. En esta oportunidad hablaremos con Darwin Gallardo, astrólogo y mago, especializado en análisis de sistemas complejos, a quien pueden seguir en darwingallardo.cl. Darwin en estos momentos reside en Santiago, ¿no es así, Darwin? ¿Cómo estás? Así es, ya llevo radicado en Santiago desde el 2013. Perfecto, ¿oriundo de dónde eres? Soy oriundo de Santiago, pero me fui a vivir una década a la quinta región y por allá se estuvo quedando mi corazón. Mira, siempre esa nostalgia porteña, ¿no? Sí, Valparaíso es una ciudad que atrapa. Encantadora, ¿no? Llena de magia también, cuanto a su Oh, sí. arquitectura. Ok, gracias por estar presente en este primer capítulo, en este primer programa. Lo primero que me gustaría preguntarte es sobre este concepto que has acuñado tan interesante, el de magia sistémica. Cuéntanos un poco de qué va. Sí, cuando yo ocupo el concepto, el constructo en realidad de magia sistémica, como que me piso un poco la cola, soy un poco uroboros ahí. Porque yo digo que magia hay una sola. Cuando te empiezan a decir que magia aquí, magia allá, ¿qué tipo de magia practicas? En realidad, magia es magia. Por eso siempre escribo también magia con mayúscula. Y está, por ejemplo, esto de que a principios del siglo XX se le empezó a agregar la K en inglés de magic con K final para diferenciar la magia de espectáculo con la magia ceremonial o la magia ritual, que al final igual están ligadas, igual son parte del mismo proceso de, como se llama este programa, de atravesar el velo y de ser conscientes de lo que está más allá de lo visible. Ahora, cuando yo aplico el término sistémico, claro, al igual que cuando aplico el término cibernético, mucha gente empieza a imaginar inmediatamente máquinas, computación, ese tipo de cosas. Matrix. Sí. Claro, pero tanto la sistémica como la cibernética en tantas disciplinas nacen de la biología. De hecho, Mm. cibernética también viene de la pregunta de cómo es que se dirigen los sistemas vivos. Kibernetos era el timón de las galeras. Y de ahí viene Kibernetes de hecho era el navegante, y la cibernética viene de ahí, de la pregunta de cómo dirigir. Y la sistémica se remonta a Aristóteles, porque cuando decía esto de que el todo es mayor que la suma de las partes. El pensamiento sistémico se instala como una diferencia al pensamiento científico. Y aquí no estoy hablando solo de la verdadera ciencia, la que se hace en los papers, la que se hace en los laboratorios, sino que cómo se ha divulgado el pensamiento científico. Y la raíz etimológica incluso de ciencia habla del dividir. De hecho, el científico lo que hace es delimitar un objeto de estudio, analizar sus partes, analizar también tiene que ver con dividir. La sistémica lo que busca es unir lo que está separado, se posiciona en una posición de segundo orden para observar los fenómenos desde una perspectiva reflexiva. Y en ese sentido de entender la fenomenología de la magia, entenderla como es un sistema que es parte de la realidad, es que abarco, es como sincerar desde cuál es mi posición de observación para enfrentarme al fenómeno mágico. No sé si dije Perfecto. algo con sentido. Totalmente. Me Simon gustaría, Foster, Darwin, cuando sí. le preguntaban qué era la sistémica, bueno, de hecho hay en uno de sus libros más didácticos, dice, cuando te pregunten qué es esto, tienes que decirle a la otra persona, ¿cómo quiere recibir usted su respuesta? Porque la sistémica puede entenderse de muchas formas y es muy abarcadora. Pero disculpa, me querías decir algo. En torno a los sistemas complejos, ¿cierto? Todo sistema podría definirse como un sistema complejo, ¿no? No, 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 no. podríamos, ya, interesante. Por ejemplo, cuando en De Máquinas y Seres Vivos, Maturana y Varela te diferencian sistemas triviales de sistemas complejos. Por ejemplo, si tú observas a un sistema vivo animal, ante un estímulo, el animal siempre va a tener la misma respuesta, puesto que su respuesta es instintiva. Y el instinto es una conducta que ante un estímulo se repite exactamente igual dentro de toda una especie. En cambio, nosotros, seres humanos, seres vivos, ante un mismo estímulo tenemos una gran variedad de posibilidades de respuesta. Pensemos como en los rituales de apareamiento de los animales, que todo el mundo dice, no, nosotros tenemos instintos sexuales. Mentira, no tenemos ningún instinto. Es una forma para justificar los deseos solamente. Porque el animal cuando quiere conquistar a una hembra, van a hacer siempre las mismas cosas, van a levantar las plumas o se van a pelear, pero está estandarizado. Nosotros
cuando nos gusta una chiquilla, la cantidad de tonteras que podemos llegar a hacer es incalculable. Y eso nos hace sistemas complejos, puesto que nuestra respuesta no es predecible y tiene muchas más posibilidades a diferencia de los animales. Interesante. Entonces, ¿cómo se insertas el concepto mágico dentro de este mundo sistémico? Claro. Y muchas gracias por la pregunta, me encanta, porque yo siempre digo que, ok, yo me dedico a la magia, pero yo trabajo con realidad pura y dura. Yo, a ver, para que entiendas esto, necesito decirte antes otra cosa. Y espero que nuestros auditores no tengan crisis de fe después de lo que voy a decir, que no les den espasmos o cosas, cualquier cosa es culpa de Luciano, yo me hago totalmente irresponsable de lo que voy a decir acá. Vamos a colocar subtítulos en otro idioma abajo. Claro, que te tengo que revelar la verdad. La verdad, por si acaso. Siempre que digo esto, alguien me dice, es que tu verdad, no, la verdad con mayúscula. Mayúscula. Sí, sí, no se dice los tiempos de la posverdad, esto de la posmodernidad, Lyotard, Foucault, se dice, no, la verdad existe, la verdad existe. Y hay una verdad que es indiscutible, innegable e irrefutable. Es que en estos momentos estás escuchando estas palabras. Tú me dirás, no, yo dormía y soñaba que estaba despierto. En realidad tenía una pesadilla en que me entrevistaba y decía estas cosas, pero eso va a pasar cuando te despiertes. Ahora estás escuchando estas palabras. Me dirás, no, es que yo me había tomado unos hongos y esos hongos tuve un mal viaje y me aluciné que te estaba entrevistando. Eso va a pasar cuando se te pase el efecto de los hongos. En este momento tú sigues escuchando estas palabras. El momento presente es la única verdad irrefutable, innegable, y es la base constitutiva de la realidad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos en esta experiencia presente? Siempre estamos haciendo algo. Tú me vas a decir, no, ahora no estoy haciendo nada. Sí, me estás escuchando, me estás grabando. Incluso cuando duermes, dormir es un verbo y los verbos son los que indican acción. En el principio fue el verbo. Fíjate que siempre que tenemos conciencia del momento presente estamos en acción. Y nunca es una acción vacía. Siempre esta acción está acompañada de una emoción. De hecho, Maturana siempre repito esto, si quieres conocer la acción, observa la emoción. Si quieres observar la emoción, pon atención en la acción. Y no es como que en esta película que le gusta tanto a los niños de Intensamente, como donde las emociones viven como unos ocupa intentando tomar el timón de nuestras cabezas. Qué bueno. Neurológicamente no ocurre así. Es decir, tú puedes, por ejemplo, besar con amor, puedes besar con deseo, puedes besar con despecho, hasta puedes besar con desinterés, pero todas esas emociones van a emerger única y exclusivamente en el acto de besar. No existen en otro momento. Por ejemplo, si tú puedes salir a correr por obligación, por vanidad, por gusto, pero todas esas emociones van a emerger exclusivamente en el acto de correr. Es decir, en este momento presente tenemos estas dos caras de la experiencia, del fenómeno existir, que son acción y emoción. Ahora, partiendo de ahí, uno empieza a distinguir un mundo. Y uno dice, bueno, este es el mundo de las cosas que puedo tocar, el mundo de las cosas que puedo comprender. Pero para que haya un mundo de cosas que yo pueda comprender, tengo que distinguirlo de algo. O sea, si yo no soy capaz de distinguir la imagen que tengo enfrente mío, como tu cara, no te veo. Si, por ejemplo, tienes un lápiz sobre la mesa y ese lápiz es del mismo color de la mesa y tú miras y no lo distingues, el lápiz no está ahí para ti. Solo cuando logras distinguir, que ese es el proceso básico de la cognición, la distinción, la creación de formas que distinguen una cosa de todo lo demás, es lo que nos permite construir realidad. Entonces, por eso me gusta decir que no hay física sin metafísica. O sea, sin algo de qué diferenciarlo, no es observable. No sé si me doy a entender. Entonces, sí. la magia vendría a ser un requisito estructural de la realidad. O la magia, lo irreal. Ya déjame ponerte un ejemplo más racionalista todavía. Descartes en su cuarta meditación metafísica, más allá de las conclusiones que pueden ser muy discutibles, Remedios dice que si bien es cierto que yo me imagino una quimera, no es menos cierto que me la imagino. Entonces, si tú me dices, no, es que Dios no existe, a ver, ¿cómo? Pero si tú me estás hablando de Dios en este momento, que no existe como una persona como tú y yo, por lo menos Dios existe como referencia. Cualquier cosa de la que hablemos, yo te puedo decir, existe el señor Spock,
el señor Spock, o sea, no existe como ente real, pero existe como idea. Claro, conceptualmente al menos. Estoy escuchando como ruido de interferencia. Sí, hubo un lapsus de una conexión con dificultad, pero ya lo hemos pasado. Ya. Estábamos. Se disoció la realidad. Claro. El doctor Spock. En el doctor claro. Spock. Entonces, bueno, para que nosotros podamos decir que hay algo que es lo real, el hecho de que estemos aquí hablando, que hay tiempo, que todo es, para que podamos tenerlo, para que podamos experienciar esta vivencia humana, tenemos que tener observado, ya sea en latencia o en actualización, el lado desconocido de la realidad. Porque nosotros hay cosas que sabemos, y hay cosas que sabemos que no sabemos. A Sigmund Foster le gustaba dividir el mundo entre el mundo de las preguntas que tienen respuesta y el mundo de las preguntas que no tienen respuesta. O sea, ¿cómo te llamas, Luciano? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto pesas? ¿A dónde estás? Son todas preguntas que tienen respuesta. ¿Cuándo comenzó la conciencia? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Son preguntas que no tienen una respuesta a fijo, no tienen una respuesta eterna, no tienen una respuesta discernible y objetiva, podríamos decir, si es que hay algo objetivo. Por eso yo siempre digo que la ciencia se encarga de la parte fácil del trabajo. Ellos se encargan de las preguntas que tienen respuesta y que tú sabes que puedes responder. Nosotros nos lanzamos en un piquero a lo que se sabe que es incognoscible por esencia. Yo no sé por qué a la gente le gusta meterse a esto. Entonces podríamos definir como área de estudio de la magia aquello que aún no tenemos la posibilidad de medirlo con un instrumento tecnológico, tal vez, que todavía no se puede cuantificar. No, lo que nunca será cuantificable. Vale. Sería el espacio propio de lo desconocido, sí, finalmente. Sí. Hay distintas, porque nosotros vivimos permanentemente vivimos permanentemente con muchas operaciones de distinción. Cuando digo tuyo, mío, derecha, izquierda, estamos siempre discerniendo sobre qué decisión vamos a tomar, que es lo que construye de hecho el sentido de la vida. Una de esas distinciones básicas es conocido-desconocido. Cuando tú te vas a encontrar con alguien, es distinto cuando te encuentras con alguien conocido, alguien que estás viendo por primera vez. Es distinto cuando entras a tu casa a cuando entras a un espacio que has entrado por primera vez. Ahí estamos, es una barrera dinámica entre lo que es conocido y lo que es desconocido. Incluso cuando vuelves a releer un libro, incluso en ese momento se te revelan cosas que eran desconocidas a pesar de que fuese la misma experiencia, que es parte del dinamismo del tiempo. Pero, permíteme, voy a tomar un poco de agua, dame un segundo. Vale. Bueno, entonces nosotros tenemos que encontrar siempre una forma de operar con esta distinción de conocido-desconocido, o familiar-desconocido, le gustaba decir a Luhmann, porque cuando uno dice desconocido, hay cosas que no las sabemos hacer, pero igual las conocemos. Hay cosas que nos resultan conocidas, pero no son, yo sé que se hacen trasplantes del corazón, pero yo no tengo idea de cómo hacer uno. Pero igual forma parte de lo que me resulta familiar. O sea, si me dicen, mañana hubo un trasplante de corazón, no me va a sonar raro. Ahora, si me dicen que mañana hubo un trasplante de cabeza, a ver, ¿qué está pasando acá? Eso ya sale de mi ámbito de lo familiar y es parte de lo desconocido. Y hay que tener formas de lidiar con eso. La forma habitual que nos ha enseñado la modernidad es la negación. Eso no existe. Sin embargo, y esto ya empieza a hacerse manifiesto a principios del siglo XX con la completa instalación de la modernidad, el modelo científico es incapaz de responder muchas preguntas, porque la ciencia solamente puede responder a las preguntas que tienen respuesta. Cuando se empiezan a producir todos estos procesos complejos como la migración campo-ciudad, empiezan a emerger estas alternativas científicas, que gente que le gusta decirles como para ciencia, pero estoy hablando de la psicología, de la sociología, de la antropología, que se instalan como posibilidades de solución a los problemas sociales que la ciencia no había previsto en el curso de la modernidad. Y de ahí es que, por ejemplo, Crowley haya dado la definición de la magia que además ha influenciado todo este último tiempo, que es la ciencia y el arte de los cambios a voluntad. Mira, yo voy a ser un gran mago y voy a apagar esta comunicación para que se acabe. Generé un cambio a mi voluntad, soy un gran mago. Ojalá. O sea, si la magia fuese tan fácil,
no sería magia. La magia requiere lo asombroso, requiere el afrontar lo desconocido. Perfecto, genial. Me encanta. Entonces, para seguir avanzando en esta conversación, en este diálogo, vamos a darle unos pequeños giros. Mande. Me gustaría que me contaras un poco sobre tu opinión, de qué opinas sobre la escena mágica acá en Chile, las fortalezas que tú puedes percibir a distinción de otros lugares, otros espacios, y los desafíos que nos quedan por crecer, progresar. Oye, para mí es muy curioso el fenómeno de los últimos años. Para mí todavía no me, como que me hace un poco de ruido esto de que se hable de la escena mágica. Que sea una escena es una cosa que no hemos convertido. Yo me acuerdo el siglo pasado, cuando yo estaba en el liceo y salía de biblioteca en biblioteca a revisar libros y intentando encontrar a alguien que supiera algo. Los libros de efemérides, por decirte, eran caros y difíciles de encontrar. Ahora está todo disponible. Y me acuerdo en esos tiempos cuando yo era chico, yo me imaginaba que había gente de la OTO, de la IoT, que yo no sabía dónde estaban, y era como parte de mi imaginario mítico. Muy secreta, tanto que nadie podía acceder a ella ni conocerla. Ni ellos mismos. Por ejemplo, yo me acuerdo por allá, por el año 97, 98, cuando Miguel Ferrada, el director, el guionista del Dr. Mortis, el que resucitó al Dr. Mortis, que él fue el que me presentó La magia del caos. Claro, nosotros, me acuerdo, hicimos los primeros rituales de magia del caos colectivos que se hicieron acá, fueron en las casas Copeva. Yo no sé si tú eres muy joven para acordarte de las casas Copeva en Puente Alto. Bueno, allá estábamos llamando las primeras caósferas. Y era una cosa muy rara estar practicando en conjunto. Yo empecé a los 12 a investigar este tema y haber encontrado gente con la que, claro, nosotros tirábamos tarot para elegir hasta qué copete íbamos a comprar en el carrete. Pero suele pasar. Y yo me acuerdo en una cultura de hace un par de años atrás, que había aparecido Cristian Rupaillán, un gran astrólogo que yo aprendí mucho, que le mando muchos cariños, y estábamos sentados y veíamos que pasaban por un lado los de la OTO, con sus poleras, telema, y pasaban por otro lado los de la Iglesia Mayor de Lucifer con sus poleras luciferistas, y parecen barras de fútbol, era una cosa muy curiosa. Y claro, mi reacción primera, y una cosa que me parece muy lógica, es que entre más gente hay haciendo magia, más efectiva se torna la magia. Es como nosotros vivimos en un mundo donde Dios, que bueno, Yahvé, Jehová, como prefieras llamarle, como que han monopolizado la palabra Dios, pero más allá de que creas o no creas, o que te caiga mal o que te caiga bien, es parte de tu realidad, porque sabes que por lo menos por ahí hay alguien que cree cerca tuyo. Pero esto de las órdenes hoy en día, mí, es que hay un tema aquí que es también astrológico, que tiene que ver con el tema de la era de Piscis. Hay un gran debate sobre cuándo empiezan y cuándo terminan las eras. De hecho, si tú ves este famoso documental Seagate, te dicen que la era de Acuario recién va a empezar en el 2160. Hay otros cálculos que te la tiran que recién va a empezar en el 1600 y hay otros que te dicen que ya empezó en 1936. Independiente de cuál sea el cálculo correcto, tenemos dos alternativas que son prácticamente iguales. O estamos al final de la era de Piscis, o sea, en su decadencia, observando los primeros albores de la era de Acuario que se aproxima, o estamos en el principio de la era de Acuario, todavía con los lastres de las postrimerías de la era de Piscis. Cualquiera de los dos escenarios da un poco lo mismo, como son las eras se mueven cada 2160 años y uno con suerte vive 90, no es muy relevante. El 1%, sí. Pero, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta que hay una gran cantidad de canalizadores a nivel mundial en este momento, canalizando de todo, extraterrestres, ángeles, lo que quieras, sí. Alguien lo está canalizando. Y a mí me parece que son como los estertores de esta era de Acuario, esta era de los dogmas, de la verdad revelada. Esto, por ejemplo, la creencia de que Aiwass le reveló la palabra a Crowley, o que las revelaciones que bajó Kelly cuando trabajó con Dee en la magia enoquiana, que fueron después recuperadas por la Golden Dawn. Todo eso sigue pareciendo como el hecho de la palabra dogmática. Hay uno de estos versos
digamos, ¿cómo se llaman en la Biblia? Los salmos. Un versículo de Un versículo. Crowley que dice, maldito sea el por qué. O sea, no puedes preguntarte las cosas. O sea, esa es como la esencia de la era de Piscis. Tú crees en la palabra, Dios existe, porque las escrituras lo dicen, y las escrituras las escribió Dios, y Dios existe. Y terminas en un tema circular donde no te puedes cuestionar las cosas, que es totalmente distinto a lo que se viene para la era de Acuario. La esencia de Acuario es la revolución y el cuestionamiento. Así que el hecho de que la gente se junte a hacer magia me parece lo más natural del mundo. O sea, uno se siente un poco en una... 1, 2, 3, probando, te me fuiste, no te veo. ¿Tú me ves? Sí, ahora sí, justo entró una llamada. No te Disculpa. preocupes. Te decía que uno cuando se mete en este tema de la magia se siente como que está trabajando con una especie de esquizofrenia o psicosis controlada. Y entre más solo te quedas en tu tema, más posibilidades de entrar a la locura tienes. El trabajo colectivo no solo te sirve de terapia, digamos, en este sentido, de no volverte loco por practicar magia, sino que además potencia la magia. Porque toda realidad es social. Yo sé que hoy en día el discurso mágico predominante es que que la realidad es mental, que es el viejo principio silopsista de los griegos, que como creer que toda la realidad que experiencia no es más que una creación de mi imaginación. A ver, pero si Todo eso es mente. fuese así, todo es mente, que es lo que más está de moda. Pero si fuera así, entonces tú no existes, Luciano. Yo te estoy inventando a ti, ya, muy bien. Entonces toda la realidad, incluyendo Luciano, yo la invento. Pero entonces yo estoy creando este Luciano y este Luciano yo lo veo como una entidad equivalente a mí que crea su propia realidad. Entonces él me estaría creando a mí. O sea, caemos en un loop lógico que carece de sentido. O sea, eso de todo es mente y de que piensa positivo y todo va a eso es el exceso del individualismo y el egoísmo del siglo XX. La realidad es la siguiente. Si tú, la realidad, y de hecho voy a decir la realidad de la realidad, si tú te imaginas como que fueses la única conciencia consciente, valga el pleonasmo, si eres la única conciencia consciente de todo el existir, tú no necesitas palabras, todas tus sensaciones son indiscutibles, no necesitas conceptos, no necesitas nada. Solo cuando en tu experiencia observas un otro en tanto otro válido, que es el concepto de amor de Maturana, tú necesitas palabras. Solo entonces te das cuenta que tú eres tú. Solo recién ante la presencia de la otra edad, tú construyes identidad. Solamente ahí te das cuenta que tú eres tú. Y ahí necesitas hablar. Y ahí las palabras empiezan por primera vez a generar realidad. La realidad no está en ti, no está en mí. Está acá entre medio. Y, perdón, me había perdido. Me estabas preguntando por las órdenes. Eh, O sea, era primero el contexto de la magia en Chile. ¿Qué pensabas de ello? ¿Cómo lo veías tú? Tu evaluación de, como ya tienes desde temprana edad conocimiento y has tejido redes, ¿cómo evalúas tal vez la capacidad productiva de los magos hoy en día en cuanto a su capacidad de hacer como papers mágicos, ¿ya? O producción literaria, o la capacidad que tienen de efectiva, o lo que se te venga, pero en torno al contexto que vivimos de los practicantes hoy en día acá en este territorio. de mal en peor, te diría. Como que bueno, si quieres después puedes editar para que no salgan estas cosas, para que no pierdas. Pero la verdad es que, a ver, imagina tú alguien que se pone a leer magia enoquiana, que se pone a leer a Elipas Levi y todo, intenta hacer esas cosas, y bueno, nunca resultan. De hecho, en el epistolario de Elipas Levi tenemos que a él tampoco le resultaron. Lo máximo que logró fue entumecimiento de miembros e intoxicación por los inciensos, y eso lo confiesa en sus cartas. O sea, encima, al final se arrepintió de todo, volvió al cristianismo, se quitó el nombre Elipas. Para los que no saben, Elipas es como el máximo rango de los sacerdotes hebreos, son como unos hebreos guanabí. Pero cuando uno hoy en día intenta leer eso, se te recitan si quieres de memoria la tabla esmeralda, pero no tiene ninguna efectividad. Como que el último brote de efectividad que tuvimos fue cuando apareció la magia del caos, que para mí fue una sorpresa cuando para el 2011 con las revoluciones estudiantiles como que hubo una efervescencia de caoísmo y es como yo no podía creer que los cabros chicos de hoy en día estuviesen haciendo lo que estábamos haciendo los cabros chicos de los 90. Pero
Claro, la magia del caos tiene un efecto glamoroso, como hablábamos fuera de cámara, en el sentido de que es efectiva. O sea, tú haces un sigil y te resulta. Sí, sí, claro que te va a resultar. Pero o sea, va a tener efecto. Cuando el típico del pequeño adolescente frustrado que quiere solucionar sus problemas sexuales con la magia y hace un sigil porque quiere besar a una determinada niña. Bueno, en realidad la solución de su problema, un problema afectivo, no se va a solucionar porque él tenga relaciones o se acueste con la niña. Así que hay todo un amarre al capricho, al deseo material, que además tiene que ver con todo este discurso de la voluntad, así que yo quiero hacer mi voluntad y soy mejor si hago mi voluntad, que es muy de este modelo patriarcal que seguimos viviendo. Así que no llega mucho nunca. ¿Y quiénes en este momento estarían siendo magos más poderosos, por ejemplo? Son los que están llegando por inmigración. O sea, sabemos que en Umbanda y que en Palomonte llegan a levitar y tenemos, por ejemplo, chipivos y andinos que trabajan con grandes estructuras semánticas basadas en Yayé, basadas en San Pedro y que trabajan con eso a altos niveles. Aquí yo no veo a nadie de ese nivel. Ya, ok. Pero a ver, hagamos una pequeña distinción para el público porque el tema que viene de digamos, de las tradiciones africanas, etcétera, comúnmente la conocemos por brujería, ¿no? ¿Tú harías alguna distinción entre brujería y magia? Sí, por supuesto, por favor. O sea, Ah, no hablemos de brujería, por favor. Es como si un anarquista se llamase a sí mismo encapuchado. La palabra bruja no es ocupada hasta la Inquisición. O sea, cuando aparece la Inquisición, Kramer y compañía, los dominicos y todo el tema, el martillo, ¿cómo se llama? Maleus Maleficarum. ¿Qué es lo que tienen? Está instalada ya el cristianismo en Europa, pero quedan remanentes de las antiguas religiones. Los paganos, los que vivían fuera de la polis. Pero eran como distintos pedazos de religiones remanentes que habían sobrevivido a la evangelización. Y claro, los sacerdotes de la Inquisición los toman todos como si fueran una sola cosa. Y es como si todo esto es obra del demonio. Así que ellos inventan la brujería. Tú antes de la Inquisición no tienes la utilización de la palabra bruja. Fue la palabra que los inquisidores encontraron para denominar lo que hacemos. Así que magia denominarse, para todos. sí, magia. Pero, o sea, ¿qué es la magia también? O sea, si nos vamos en la etimológica, más allá de la ontología y la epistemología al respecto, muchos te van a decir que, claro, magia viene de Magister Dixit. Magister que es el que tiene conocimiento, pero ¿de dónde viene la palabra Magister? Magister viene de Magi. Magi eran unos sacerdotes medos que después se pasan a los caldeos y que eran conocidos como los mayores sabios de la antigüedad. De hecho, eran los tres reyes Magi los que llegan a ver a Cristo cuando nace. Que en realidad hay quienes dicen que nunca fueron, pero que los pusieron ahí porque como eran los Magi, eran los más sabios, era como para subirle el pelo a la historia. Bueno, estos Magi fueron los que crearon los Sigurat, fueron los que crearon el sistema de observación astrológica que usamos hasta la fecha. En estricto rigor solamente se podría denominar mago. Así, me estoy poniendo más papista que el Papa en este momento, pero es para mostrar distintos matices. Solamente se puede nominar mago el que esté trabajando con astrología. Porque los mayas originales trabajaban todo con astrología. Y si tú, por ejemplo, ves cuál es el grimorio base que tenemos, de dónde se copian todos los demás grimorios, es del Picatrix. Y si tú ves el Picatrix, tienes astrología solar y lunar basada en los caldeos, o sea, basada en los mayas. Te dicen, por ejemplo, si vas a hacer los pentáculos del amor, procura que la luna esté en el signo de Tauro o de Piscis, etc. Entonces aquí colocamos ya de inmediato a la astrología como un pilar fundamental de la práctica mágica, Sí. si es que no Es el lo, eje. sí, sí. A mí me gusta decir esto de que mi único libro sagrado está tatuado en el pecho de la noche. Y lo leo yo mismo. Qué bien. Qué bonito dicho. Ya, volviendo a la pregunta inicial del contexto mágico y que saltamos un poco y le diste una vuelta a una pregunta que íbamos a decir después sobre las fraternidades, si están vigentes y si son necesarias. Hay un autor que a mí me gusta un poco, que es de un epistemólogo, que es Paul Feyerabend, Uh no -huh. sé si te suena, sí, 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 sí. anarquista, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces,
él invitaba, hacía una crítica a la academia, donde hablaba que finalmente la ciencia muchas veces se convierte en dogma y se asumen como creencias que de por sí la damos por verdad, y se pierde lo que él llama después el principio de experimentación y proliferación. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en torno a que entre más practicante haya, más posibilidades hay de crear algo distinto, ¿ya? Y a su vez la potencia, por un efecto sinérgico real, siempre es mayor. Entonces, a mí lo que me gusta de Paul Feyerabend es que siento, al menos, tengo una tienda con ribete esotérico y cabe, trato que tenga más esoterismo, lo que más me gusta. Eh, Colocar una cuota, por un lado, añadir en el imaginario colectivo, o sea, fuera de que hay una moda y que el capitalismo es usufructua de eso, y finalmente tenemos a Harry Potter y Sabrina y bla, 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 pero de cierta manera eso igual contribuye en el imaginario, a sumar o nutrir en el imaginario, y que digamos, de los 2 millones de personas que lo ven, al menos 100 se creerán el cuento y irán a buscar más, ¿ya? Entonces, creo que de cierta manera las fraternidades, aunque estén en eclipse, en un momento eclipsado, o con una necesidad de apertura necesaria, siento que igual suman en cierta medida, en la medida que permiten añadir nuevos elementos nutricios o viejos elementos nutricios a la comunidad en general. Es decir, yo creo que nunca habíamos tenido tanto acceso a tanta información, tanto PDF, libro, en libertad. Es decir, un montón de gente dice, yo he tratado de practicar esto y esto, y los primeros acercamientos, o sea, aquí llegan muchos adolescentes diciendo, prácticamente si vendemos muñequitos para meter alquiler, entonces, es porque eso está metido en el colectivo imaginario. Sí, sí. Entonces, pero aún así hay un interés, ¿ya? Y como que ahí ya, pero mejor lee por acá, porque vamos a hacer esto. Vale, entonces, no sé si, yo sé que hay una necesidad de avanzar con responsabilidad, claro, pero a veces eh, no se puede simplemente, es como hay tanta libertad que, que se hace lo que podemos nomás. ¿Mm? No sé si me entiendes. ¿Mm? Sí, te entiendo y comparto emocionalmente lo que dices. Sin embargo, como yo te insisto, yo trabajo con realidad pura y dura. Cuando tú vas a alguna de estas fraternidades, órdenes o como prefieras denominarlas, y te pones las túnicas y empiezas a hacer los rituales disfrazados, más encima, si tú ves, son como rituales donde te disfrazas de dioses egipcios, no, son rituales donde te disfrazas de los ingleses que representaban rituales egipcios a principios del 1900. Ah, ¿qué tiene que ver con tu realidad eso? O sea, métale cábala para arriba y para abajo. La cábala es parte de un sistema cerrado cultural, al cual nosotros no pertenecemos. No, pero es que cábala... Mira, hay un ejemplo que a mí me gusta poner mucho, que yo te puedo decir, con Karsatenam, Kartapur, Nirvao, Nirvera, Kalmurata, Yunisei, con Gurprasad, Yap, Atsa, Yugatsa, Che, Visachnane, que Josivisa. Uy, todos quedan con la boca abierta, es el Mul Mantra, por si acaso, con el que parte el Sri Guru Granth Sahib. Pero Guru Nanak, cuando recita por primera vez ese mantra, que se había ahogado en el río y sale y recita todo el Sri Guru Granth Sahib, estaba hablando en Punjabi, la lengua común del pueblo donde él vivía. O sea, cuando nosotros usamos palabras en latín, cuando pasamos palabras en sánscrito, para nosotros suenan muy exóticas, pero para la gente que las usaba, eran parte de su lenguaje cotidiano. Entonces, claro, por supuesto que resulta, porque te genera en un principio una disonancia cognitiva. Tú sabes que estás haciendo algo que no tiene que ver contigo, pero eso no tiene nada que ver con lo que le pasaba al monje hinduista hablando en sánscrito hace 3000 años. No tiene nada que ver, son experiencias totalmente incompatibles incluso. Entonces, ¿qué es lo que termina siendo estos? Incluso, ponte tú, gran parte de la alquimia que se está haciendo hoy en día, que yo lo encuentro muy bonito como recuperación histórica, pero por ejemplo, cuando desenterraron el cadáver de Newton, encontraron muchas trazas de mercurio en su cuerpo. El mercurio no se degrada en el tiempo. Y además, Paracelso ya fue el que descubrió que el mercurio servía como remedio para la gonorrea o para la sífilis, para una de estas dos enfermedades.
El tema es que produce alucinaciones. Se sabe que el mercurio produce alucinaciones. Estos alquimistas, y ahí tenemos hasta el rey que hizo en Praga el pasaje del oro, tenían alucinaciones por manipular mercurio sin guantes. Entonces, claro, cuando hoy en día repiten los experimentos alquimistas, pero usando todas las medidas de la química moderna, no llegas a la experiencia que ellos tenían, que además era un epifenómeno, no era algo esperado y ellos ni siquiera sabían en ese momento. Entonces, ¿en qué termina siendo toda esta práctica? Termina siendo cosplay. No sé si me entiende. Es como sí, que... es el rasgo propio de la magia ceremonial. Sí, lo pomposo. Pero es como escapar, es escapismo. Estoy tan chato de mi vida y de mi realidad que prefiero vivir otra donde me disfrazo de otras cosas, donde hablo en cosas que no tienen que ver conmigo. Claro, ¿te puede enriquecer tu imaginario? Sí, por supuesto. ¿La vas a pasar bien? Muy probable si te la crees. ¿Va a ser magia? Perfecto. No ha quedado claro. Vale, seguimos avanzando entonces. Hay una pregunta clave porque, bueno, desde mi área, antes de llegar digamos, a este momento de mi vida, con el gusto, el placer en torno a lo esotérico, lo oculto y lo mágico, partió mi camino en torno a lo holístico, ¿ya? Entonces, la aplicación de terapia, desde constelaciones familiares, terapia floral, reflexología, etc. Entonces, gran parte de mis prácticas de purificaciones, limpieza, etcétera, son como para aliviar a la persona en alguna medida, en algún área de su vida. Entonces, ¿qué opinas tú de la práctica de la magia como un elemento benéfico para el ser humano? Ahí hay un cruce. Ahí hay un cruce porque, por ejemplo, cuando hablamos en el tema medicinal o terapéutico, por ejemplo, para la medicina tradicional occidental moderna, la enfermedad es biopsicosociológica, es decir, me duele la guata, eso me afecta a la psiquis, ando pesado y eso afecta a mis relaciones sociales y no puedo ir a trabajar. Por ejemplo, para los mapuches y para muchas otras culturas del mundo, era al revés. La enfermedad era un proceso socio-psicobiológico. O sea, tenías alteraciones en tus relaciones sociales que afectaban tu psiquis y eso se manifestaba en tu cuerpo. Desde este segundo punto de vista, porque claro, lo que te pasa en el cuerpo podríamos decir que es lo mensurable. William Blake decía esto de que no hay un espíritu distinto un espíritu distinto del cuerpo. El espíritu es aquella parte del cuerpo que podemos discernir con los sentidos en este estadio del desarrollo humano. O sea, no sé si te gustan los Beatles. Sí, ¿Ubicas el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el disco? Bueno, ese disco termina con una canción que es A Day in the Life, y que es con una nota larga de piano. Yo esto lo probé en cassette, no sé si en MP3 funciona, en vinilo funciona, pero que trae un ultrasonido que hace ladrar a los perros. Bueno, también los que sepan, hay unos pititos que te permiten así para entrenamiento de perros que tú no los escuchas, pero los perros sí. Entonces nosotros sabemos que hay sonidos que no escuchamos. O sea, nuestra audición es limitada. Hay un filósofo inglés que no recuerdo en este momento que hacía el ejemplo de que intenta imaginar lo que es vivir como un murciélago. Los murciélagos perciben la realidad con un sentido que ni siquiera nosotros tenemos. O las serpientes que también tienen como una luz infrarroja, creo, una cosa muy extraña, sentidos cuales nosotros carecemos. O tiburones, capacidad electromagnética de percibir la electricidad corriente por medio de su nariz. Entonces, lo que nosotros percibimos como mundo sensible, lo que podemos tocar, oler, saborear, escuchar, es una porción limitada de nosotros. De hecho, ¿qué hace que Darwin sea más Darwin? Las cosas que piensa o el hecho que tenga la mano. O sea, si yo me corto la mano, lo más probable es que siga siendo Darwin. Con una mano menos, pero el mismo Darwin. Ahora, si me borran la cabeza las cosas que pienso, que son cosas que no se pueden ver, no se pueden encontrar, no se les puede fijar un lugar fijo en la realidad, ahí yo dejo de ser Darwin, incluso podría tener otro nombre. En este sentido,
cuando la aplicación de la medicina, sin abarcar al ser humano en su totalidad, es decir, su cuerpo sensible y su parte inmaterial, lleva a la proliferación de las enfermedades que tenemos. El hecho de que haya tantas enfermedades yo culpo a la medicina moderna. Así que yo creo que cuando emerge esto de lo holístico, que empieza en los 90, creo que los precursores son de los 80, pero como el boom es de los 90, fue una necesidad que hubo de integrar mejor cómo mejorar la salud de la gente. Y en ese sentido, efectivamente, la magia trabaja, porque la magia es el trabajo con ese lado invisible. Y hay en ocasiones donde ocurren, por ejemplo, grandes catástrofes mundiales, o vemos conflictos generalizados a nivel país, continente, etcétera, donde también en ocasiones nos preguntamos qué hacer más allá de la oración, del copy-paste del post de Facebook, del angelito y la cadena de oración. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué nos darías, por ejemplo, como consejo desde tu visión, desde la magia sistémica, de qué podríamos hacer? A ver, antes de darte mi consejo, quiero hacer un recordatorio histórico. El maremoto fue el gran maremoto del 67, 68, el maremoto de Valdivia. Bueno, luego de ese maremoto, está documentado, esto lo pueden buscar, hay unos mini documentales de Canal 13 en YouTube, una machi sacrificó a unos niños para que parase de subir al mar. Y le resultó, después no siguieron las réplicas ni nada. Ahí tienes un ejemplo de cómo aplicar magia. Qué interesante. Pero... Me encanta. O sea, ahora, no sacrificar niños, pero sí el ejemplo. El tema es que, claro, cuando uno se pone, uno tiene que actuar en coherencia. Yo no busco la felicidad porque para que tú puedas distinguir felicidad tienes que tener tristeza. O sea, me gusta eso que escribe Grant Morrison en boca de Thomas Bledame en Los Invisibles, de llora cuando debas y ríe cada vez que puedas. Ante esas situaciones de catástrofe hay que actuar en coherencia con uno. Ahora, si tú realmente sientes que tienes que ayudar, no tienes que ponerte a hacer magia y rezar, tienes que salir a ayudar. O sea, ahí la única acción posible es la acción, y todo lo otro que estás haciendo no es magia, es evasión. Estás como, ay, pobre esos niños, como, claro, voy a rezar por los niños que tienen hambre en África, pero no ayudo a los que están acá tirados en la esquina. La magia tiene que ver con lo que no vemos. Lo que vemos, lo que sentimos, lo tenemos que actuar con el cuerpo y en acción. Me gusta lo que dice ese gran filósofo, de que de lo dicho a lo hecho, el camino es derecho. Eso es Manu Chao. Genial. Entonces, un poco más atrás, en torno a, comúnmente también, desde la incrustación de las visiones New Age, en torno a una postura de la vida, en torno a siempre mezclar cualquier acción mágica o similar con una postura excesivamente luminosa y evasiva de cualquier halo de oscuridad negativa, entre comillas, o un cese total a cualquier conflicto o cualquier enfrentamiento o cualquier cuestionamiento severo en torno a alguna acción ajena a la de uno. Pareciese que desde esta área nunca podemos decir que algo está mal, ¿ya? Sino que todo tenemos que positivizarlo a su máxima expresión, ¿ya? Entonces, me gustaría hacer tu opinión en torno a cómo la magia, saliéndose un poco de este virus que se propaga, puede también servir como un instrumento de acción contra tal vez lo que podría ser una causa real de la desertificación masiva a nivel país por medio de una élite que no es por sentido común que podemos deducir que controla todo, finalmente. Entonces, ¿es la magia un real instrumento? Esa es la pregunta. Evidentemente, de lucha es un gran instrumento. Los instrumentos son instrumentos. Pensemos en cuando los mapuches adoptan el caballo.
De hecho, está la palabra mapuche para caballo, que es cahuello, pero los caballos no estaban antes. Pero ellos aprendieron a usar los caballos de los mapuches, o sea, de los españoles, de los invasores. Y piensa también en los hebreos que aprenden, ellos no inventaron ni la cábala, ni la geometría sagrada, ni ninguna de las cosas que hacen, las fueron tomando de otros. Son herramientas. Es como, mira, un revólver nunca ha matado a nadie. Quien ha matado a alguien es quien apretó el gatillo. Las herramientas son herramientas. Y si tú te preguntas si estos poderosos que tú mencionas usan la magia, o sea, fíjate a qué hora se firman los tratados, a qué hora se fundan los países. Chile fue fundado a las 11:30 de la mañana, todo casi siempre al mediodía. Si tú sacas la carta astrológica de ese momento, te vas a fijar que el sol está en medio cielo, en la casa 10. La casa 10 es la casa de los gobernantes y de los reyes. Por ejemplo, Felipe II, cuando puso la primera piedra del Escorial, de su gran palacio y castillo mágico, justo cuando la conjunción Júpiter-Saturno estaba en la casa 10. Y terminó la construcción, lo inauguró, en realidad lo habían terminado antes, 20 años después, cuando se vuelve a repetir la misma conjunción, y a la hora que esa misma conjunción estaba siempre en la casa 10. Y esa costumbre se sigue llevando hoy en día. Si tú ves, por ejemplo, Niño Becerra, un caso muy curioso, porque es un economista internacionalmente reconocido, fue como el que predijo la crisis del 2008, la del 2010, no me acuerdo cuál económicamente, pero de él tenemos un solo documento en que da sus fuentes astrológicas. Sabemos que todos sus análisis predictivos de economía se basan en astrología, pero no tenemos cómo hace los cálculos, nadie lo sabe. Si tú buscas dónde están los mayores cabalistas, no te los vas a encontrar en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los mayores cabalistas, que son todos astrólogos, están en Nueva York, asesorando a la bolsa, asesorando a las grandes empresas. Y de ahí esto de que decía H.P. Morgan, este gran banquero y manipulador satánico, de que los millonarios tienen suerte, los multimillonarios usan la astrología. Son en los niveles más altos de poder donde se usan este tipo de instrumentos, porque, claro, tienes una cantidad de variables tal que no puedes procesar esa cantidad de información con métodos computacionales racionales. Así que te empiezas a trabajar con pensamiento lateral, como que el eufemismo que se usa para llamarlo hoy en día. Por otro lado, tenemos que nos han enseñado a menospreciar estas herramientas. A mí todavía cuando en mis cursos de tarot o de astrología me dicen, pero eso de la astrología son los signos del zodíaco nomás, ¿verdad? Y eso recién es el primer horóscopo es de 1924, 1927, en el Sunday Express en Londres. O sea, en menos de un siglo nos han convencido de que la astrología es una cosa muy distinta a la que ha venido siendo hace 3000 años. Y eso nos hace alejarnos de todo esto, tomarlos como, incluso el tema del hipismo y el New Age ha servido como para denostar y mostrar como algo bajo e incluso ilegal este tipo de prácticas. Perfecto. Ya, y bueno, vamos a redondear ya esta entrevista, ya vamos por los 50 minutos. Una última pregunta, Darwin, que es en torno a los autores que tú sientes que son los pilares fundamentales para lo que nos van a escuchar o nos están escuchando, que quieren introducirse en el mundo mágico, por un lado, y conocer también uno de sus pilares fundamentales, la astrología. ¿Por dónde comenzar? Sí. Hay un solo autor que tú tienes que leer, y eres tú mismo. O sea, el primer trabajo de un mago es tener un diario. ¿Qué son los grimorios? Los grimorios nunca los pensaron los magos para que otra gente anduviera repitiendo las cosas que ellos hacían. Eran sus libros de notas donde registraban sus éxitos y sus fracasos. Entonces, el mago, si analizamos la historia de la magia, es una invención, una creación que tenemos, y la tomamos desde el chamanismo, ¿cuál es el elemento común que une todas las distintas manifestaciones? Es el acto creativo. El mago es un ser que está creando. Y para estar creando, esta creación uno la tiene que llevar, la tiene que escribir, la tiene que dejar para que no se la lleve el viento. Además que uno después cuando lee cosas que ha escrito ya un par de semanas después, empieza a descubrir cosas de uno mismo que no ve en el mismo momento. En astrología también, hoy en día tenemos a nuestra disposición que podemos tener en el celular. Literalmente podemos tener la carta astral en la palma de la mano. Y es cosa de ir viendo las configuraciones, ir viendo qué te va pasando en tu vida con respecto a eso.
Ir viendo, porque ahí te está, la carta natal te muestra la posición de la gran máquina horoscópica, de esta gran relojería, de estos engranajes de la mecánica celeste, y tienes que ver en tu vida cómo van influyendo, y a partir de eso tú empiezas a crear magia. Todo lo que se ha escrito para el pasado es del pasado, la magia funciona de aquí para adelante. Genial. Entonces, nosotros mismos, disculpa lo que voy a hacer, pero nosotros mismos desde quién? ¿A quién yo quisiera, Mira, qué lentes me pongo para leerme a mí mismo? ¿Mm? a ver, yo ¿Cuál es el nombre de esos lentes? Voy para a Darwin Gallardo, ¿no? claro, Que me darwingallardo.cl, ayude. ahí tienes todo lo que necesitas. No, no, no. No es que yo sea egocéntrico, cuando yo nací, el mundo ya estaba dando vueltas en torno mío, ¿no? No, le echo la culpa a mi carta natal, soy Leo, ascendente Leo. No, el tema aquí, en magia tú tienes que leerlo todo en realidad. Tú no tienes que leerlo todo y no quedarte con ninguno. En todos puedes encontrar algo, pero no, mira, especialmente cuando nosotros somos del hemisferio sur, somos el 10% de la población mundial. Toda la astrología que está escrita para el hemisferio norte. Incluso las cartas natales que obtenemos están al revés. ¿Cómo te explico? Nosotros aquí, fíjate cuando salgas a la calle, cuando camines por Avenida del Paraíso, siempre la vereda norte va a tener más sombra, porque el sol y la luna y los planetas que pasan por la misma banda siempre pasan por el norte. Ahora, si tú estás en el hemisferio norte, lo vas a ver al revés. El sol, la luna y los planetas pasan hacia el sur. Y así es que están diseñadas las cartas natales. De hecho, ellos te hablan, no, que el año empieza con la primavera en el equinoccio de Aries. Nosotros estamos en otoño. Y de hecho, aquí, tanto los aymaras como los rapanui, los quechua, los mapuches se pusieron de acuerdo que no partíamos en equinoccio de Aries, partíamos en solsticio de invierno, que para nosotros es cuando el sol entra al grado cero de cáncer. Así que es un gran problema decirte, no, anda a leer Rudyard o lea Casaña o Millán en astrología, cuando te van a estar dando todo en parámetros para el hemisferio norte. Es un tema complejo. Hay un libro muy bonito que sí, yo lo recomiendo a todo el mundo, que es Astrología y Cosmovisión Mapuche, que se llama Wenumapu. Se puede comprar por internet, está descargable gratuitamente también en PDF. Lo pusieron gratis, si quieres lo puedes comprar, que es un libro hermoso, con unas ilustraciones preciosas, y que recopila toda la información que tenemos sobre astrología mapuche. Genial. Qué buen dato, Darwin. Perfecto, entonces ya con esto estamos dando por concluida esta entrevista. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Darwin. Muchas gracias por compartir toda tu información. Ha sido muy nutricio, de verdad, todo lo que has compartido. Y me gustaría que contaras, que puedes explayar en torno a tu trabajo, cómo encontrarte, de qué trata. Tú también presentas rituales en tu página, también haces algunos estudios sobre cine. Expláyate y cuéntanos dónde te buscamos en las redes sociales y cómo solicitamos tus servicios. Muchas gracias. Sí, yo siempre digo que soy spamman, darwingallardo.cl. Debiese tener ahí como deberías andar con la polera. ¿Sí? Pero, claro, ahí, a través de darwingallardo.cl, que están puestos todos mis datos, también ahí pueden, si se van a escuela, en darwingallardo.cl, que es la plataforma que tengo para mis cursos. Hay un curso que es Astrología Libre, que es un curso gratuito que tengo montado ahí de astrología con mucho material. Yo estoy permanentemente abriendo cursos de astrología y tarot, que son los más baratos de Chile. Y que además trabajo con grupos pequeños, no me gusta esto de la masividad, me gusta lograr personalizar el conocimiento. Y ya tengo, astrología es lo que tengo, ahora empecé con tarot, astrología ya llevo un par de años con astrología, ya tengo cabros que pasaron astrología, el segundo nivel ya. Y también a través de ahí pueden hacer los típicos servicios que uno hace, que es tarot y astrología. Hago lecturas de tarot y análisis de cartas natales. Como mi gran gracia con las cartas natales, que además yo te entrego un audio, porque trabajo con el tema de la música especulativa, con cómo se ha transformado en música las configuraciones astrológicas desde Pitágoras a la fecha. Y claro, y coordinado con las correspondencias que nos vienen a nosotros como hemisferio sur. Por un lado, el tema de los rituales, nosotros lo comenzamos para el equinoccio de primavera del año pasado, de hecho ahora cumplimos el año. Es un poco esa idea de construir un espacio inmaterial, es decir,
Esos rituales están coordinados con la hora exacta de cada evento astrológico. Por ejemplo, las lunas nuevas, que son cuando el Sol y la Luna se encuentran en el mismo grado del cielo. Hoy en día, gracias a la tecnología, podemos saber la hora exacta. Así que viene una pista de audio con los sonidos de los planetas grabados por la NASA y además las notas que corresponden a los planetas según Kepler, según Pitágoras, etc. Y eso va generando una meditación. Y al momento exacto en que se produce el evento, viene un silencio, se hace inhalación, se contiene respiración y luego se exhala para seguir meditando. Son rituales que tienen, porque mucha gente entiende los rituales como un acto específico que haces eso en un momento para conseguir algo. Ritual viene de repetición. Los rituales son las cosas que te repiten y te permiten ir creando realidad. Porque todos sabemos que todo cambia. Como dijo Buda, la única constante es el cambio. Y sin embargo, yo cierro los ojos en este momento, los abro y sigues estando ahí. Entonces, ¿no se suponía que todo cambia? Parece que lo que construye lo que llamamos realidad son estas estructuras de las cosas que siguen estando ahí. Eso es lo que construye la realidad. Y si tú quieres, por ejemplo, dices, no te gusta lo que ves, en el fondo no te gusta lo que repites, la única forma de cambiarlo es repitiendo otra cosa. De ahí que, por ejemplo, nosotros estamos siempre celebrando lunas nuevas, lunas llenas, cambios de signo, equinoccios y solsticios. Porque también es una cosa de no solamente del mago hoy en día, que es el mago moderno, con el concepto de la modernidad, que quiere hacer su voluntad, que es un muy hemisferio norte, donde parten la historia astrológica con Aries, que es signo masculino, de fuego, cardinal, vamos. Acá nosotros partimos con un signo femenino matricial, que es Cáncer, que es el más maternal. Y eso a nivel de postura mágica es dejar el tema de la voluntad y del deseo y buscar sincronizarse con el mundo. De hecho, estos rituales no están diseñados para que, no sé, que la luna en Tauro tengas placer, o tengas plata, por ejemplo, porque estamos trabajando con la luna en Tauro. No, no se busca un objetivo, se busca sincronizarte con el mundo, abrirte a la gran mecánica celeste. Las cosas buenas van a pasar solas. Además que cada vez que tú pides un deseo, estás fijando un objetivo. ¿Y qué es un objetivo? Es una proyección hacia el futuro que va a tener éxito si solo si se cumple una determinada configuración de variables, que es limitada con respecto a todas las otras posibilidades, que son muchas más. Entonces, cada vez que te fijas un objetivo, estás probabilizando el fracaso. De ahí que muchos de los magos que se dedican a esto terminan más frustrados que cuando empezaron. Recordemos Schopenhauer, que la voluntad solo se observa ante el espíritu insatisfecho, o sea, la voluntad solo se observa ante el deseo insatisfecho de un espíritu humano. O sea, si tú vives el discurso de la voluntad, tienes que estar permanentemente insatisfecho. Genial, genial. Entonces, para encontrarte, www.darwingallardo.cl. Ahí pueden acceder a sus cursos. ¿Algún curso que ya tengas pensado para hacer prontamente? A principios de octubre, yo no sé cuándo va a salir este programa, voy a iniciar nuevamente curso de tarot y de astrología, elemental ambos. Perfecto, genial. Entonces, con esto terminamos. Muchas gracias, Darwin. Muchas gracias por tu tiempo. Una hora cronologizada. Dame solamente un instante porque yo tengo que agradecer, a propósito de lo que me decías, quiero mandarle un saludo a Patricia Urbina de Arte Felino La Serena, que es la que pintó el cuadro del gato sagrado. Quiero también mandar muchos saludos a mis alumnos de astrología, de tarot, a la Yani, al Federico, a la Rosana, a la Maggi, no me voy a acordar de todo, Ariel, Felipe, Umbrío, etc. Quiero mandarle muchos saludos a Gervasio también, con quien estamos armando este ritual de equinoccio que se nos viene ahora. Y también a Gamal Jadwe, mi profe de radiestesia, con quien hacemos el programa La Sintonía de los Magos. Perfecto, cuéntanos eso de La Sintonía de los Magos. ¿Dónde lo escuchamos? Sí, todos los miércoles al mediodía en Radio Arrayán FM. Ahí pueden buscar a arrayanfm.cl o lo buscan en redes sociales. Se transmite por streaming también. Es una radio comunitaria que funciona en Arrayán, pero por streaming, ya sea por YouTube o por Facebook, nos pueden ver. Los miércoles al mediodía. Muy bien. Entonces, a todos los que no han visto hasta ahora, nos pueden seguir en las redes sociales, comunicarse por inbox o ingresar directamente a la página web. Con eso damos Luciano, por terminado. grandes éxitos. Muchas gracias. Igual para ti.
Nos vemos muy pronto, ¿vale? Ya. Veo que ya Que vaya muy bien.